Hola amiguitos, mi nombre es Joel Garzón, soy estudiante de la carrera de Biotecnología en la Universidad Técnica de Ambato. Soy estudiante del primer semestre y hoy venimos a hablar y a responder sobre un poco de las preguntas de físico-química y ley de los gases. ¿Qué son las ecuaciones térmicas de estado? Una ecuación térmica de estado es una ecuación que relaciona un sistema termodinámico y las variables de estado. ¿Nos llegan a describirla? Se podría acotar que no existe una única ecuación de estado. Tenemos varias, como es la ley de los gases ideales, la ley de Van der Waals, la ecuación de Virial, la ecuación de Redlich-Wong, la ecuación de South, la ecuación de Pebb-Robinson, la ecuación de Burns, la ecuación de Liot-Surret-Dohaut, y por último, la ecuación Bose-Ideal. Estas ecuaciones que nombré son las más utilizadas. Pregunta 2. ¿Bajo qué circunstancia esperaría que un gas se comporte de manera significativamente diferente de lo predicho por la ley de los gases? Bueno, para hacerlo más pequeño, cuando su comportamiento deja de ser constante respecto a la temperatura sometida a varias presiones. Y este gas ideal se puede decir que tiende a fallar en temperaturas bajas y presiones altas. Para las personas que no lo entendieron, aquí tenemos una gráfica. Aquí han sido sometidos varios gases, como es el nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y el CO2. Se puede ver que a mayor presión y al estudio de temperaturas, su comportamiento es muy diferente. Como podemos ver, el CO2, el oxígeno, el nitrógeno, pero lo que es un gas ideal es que no importa la presión ni la temperatura sometida, esta siempre tendrá que tener un comportamiento constante, como es de aquí. Pregunta número 3. La constante de los gases, R, ¿será la misma para todos los gases? Bueno, aquí la respuesta es muy sencilla. Depende de qué aspecto la estemos estudiando. Por ejemplo, al momento de calcular la constante de manera independiente, estos valores sí cambiarán, porque esa depende del número de moles, de la temperatura, de la presión y del volumen. Pero al momento de utilizarla en la ley de los gases, esta será el mismo valor para todos los gases. Por ejemplo, cuando estemos despejando presión, lo utilizaremos con un valor de 0.082 litros por atmósfera sobre mol por grados Kelvin. Así que la respuesta sería depende en qué aspecto la estemos estudiando. Pregunta número 4. Si se tiene un termómetro de gas de volumen constante que contiene una cantidad fija de gas, ¿qué propiedad del gas se mide para indicar su temperatura? Bueno, para comenzar, primero debemos saber que esta variable o propiedades que se llegan a medir teniendo una constante derivan de la ley combinada de los gases, que es presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. De esta derivan tres reglas principales, como es la ley de Boyle o como muchos le conocen la ley de Bottas, que es igual a la presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por volumen 2, teniendo como constante la temperatura. Después sigue ley de Charles, o como le conoce, ley de capas,
Esto nos dice que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2, teniendo como constante la presión. Y esta es la ley que a nosotros nos interesa, ley de Guy-Lussac, o también conocida como ley de Gran Vía. Nos dice que presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2, teniendo como constante el volumen. Para responder la pregunta, esta se mide la presión del gas para indicar su temperatura. La presión del gas varía debido a la ley de Gauss, que establece que a volumen constante la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Pregunta 5. ¿El gas de agua sobrecalentado podría comportarse como un gas ideal? El vapor de agua sobrecalentado puede comportarse como un gas ideal en ciertas condiciones, pero como cualquier gas, su comportamiento varía dependiendo de la temperatura, ya que el vapor de gas sobrecalentado es igual que otros gases, se mueve libremente y no tiene una forma ni un volumen definido. A temperaturas y a presiones bajas se comporta como un gas ideal, es decir, su comportamiento se predice con precisión utilizando las leyes de los gases ideales. Sin embargo, a temperaturas y presiones muy altas del vapor de agua se acerca a su punto crítico, donde las propiedades del gas ideal ya no se cumplen. Estas moléculas de vapor de agua son más significativas, lo que hace que su comportamiento se aleje de las leyes de los gases ideales. Y por último, tenemos la última pregunta que nos dice, ¿qué métodos confiables usaría para estimar propiedades termodinámicas en estado de gas ideal? El método más confiable para estimar propiedades térmicas del estado del gas ideal es mediante la utilización de ecuaciones de estado, como la ecuación de estado de Van der Waals. Esta ecuación tiene en cuenta la presión, el volumen, la temperatura del gas y permite determinar propiedades termodinámicas como la energía interna, la entalpía, la entropía y la capacidad calorífica a diferentes temperaturas y presiones. Además, existen otras ecuaciones de estado más complejas y precisas, como la ecuación de estado de Ricci-Wong o la ecuación de estado de Pip-Robbins, que ya los nombramos al inicio, que tiene en cuenta factores adicionales como la polaridad de las moléculas y los efectos de interacción molecular. Muchas gracias, esta ha sido mi presentación. Será hasta la próxima.